Buenas noches, jóvenes, ¿cómo están? Buenas noches, doctora. ¿Cómo están, chicos? ¿Con frío? ¿Ya están en sus casas o dónde están? En casita, doctora. En casita. Tráiganse una mantita para sus piernitas, para sus piecitos, para que no se enfríen. Bien, chicos, entonces, ¿ya estamos abrigados todos? ¿Sí? ¿Listos para aguantar una hora de clase sin moverse, sin pestañear? Bien. Sí, doctora. Bueno, entonces comenzaremos. Habíamos quedado, les voy a compartir pantalla. Hemos visto la parte de anatomía normal, la anterior clase, ¿no es cierto? Anatomía normal de tórax, anatomía radiológica normal hemos revisado. Y ahora vamos a ir a la parte de los patrones radiológicos patológicos, ¿no? A ver, ¿dónde estamos? Aquí estamos. ¿Se ve la imagen, chicos? Sí, doctora. Bien. ¿Ven mi cursor? Sí, ¿Se doctora. ve el cursor? Perfecto. Bien. Entonces, van a escuchar mi voz, ya no van a ver mi carita para que no les distraiga. Bien. Entonces, vamos a hacer la parte de patrones radiológicos anormales. ¿Ya? Hemos visto ya la parte normal. Esta es una radiografía normal, otra vez, para que no la olviden nunca, la imagen. Patrón vascular en campos pulmonares, ¿ya? Como las ramas de un árbol, del área central, que es de mayor calibre, a menor calibre, ramificándose del centro hacia la periferia. Solo podemos ver estructuras vasculares en el patrón radiológico normal de una radiografía de tórax. ¿Hasta dónde tiene que llegar o hasta dónde deberíamos poder ver estructuras vasculares en una radiografía de tórax? Hasta más o menos 1 centímetro de distancia de la pared costal. ¿Ya? Más o menos hasta ahí deberíamos poder ver para decir que es una buena radiografía y que estamos mirando todo lo que se pueda ver en una radiografía. ¿Ya? Tenemos que ver por completo los ápices pulmonares, los recesos costofrénicos tienen que estar dentro, las paredes laterales del tórax también tienen que estar dentro de la radiografía. ¿Ya? La radiografía tenemos que verificar que esté hecha de pie. ¿Cómo verificamos que la posición de pie? ¿Alguien sabe, chicos? ¿Cómo podemos reconocer si esta radiografía se ha hecho de pie o no? Tenemos que ver los efectos de la gravedad sobre las estructuras intratorácicas, ¿ya? Efectos de la gravedad sobre el líquido especialmente, se va a notar mucho más, ¿ya? El líquido dentro de las estructuras vasculares, ¿ya? Va a haber mayor ingurgitación y por lo tanto mayor calibre en las estructuras vasculares de las bases pulmonares, siempre, ¿ya? Los ápices pulmonares van a tener menos ingurgitación porque toda la sangre siempre va hacia abajo, ¿no es cierto? Por efecto de la gravedad. ¿Qué otra cosa más que es un indicador de que el paciente está de pie? Los niveles hidroaéreos. Aquí sabemos que a nivel infradiafragmático en el lado izquierdo está el estómago, ¿ya? Y generalmente en el estómago hay gas y líquido. Aquí podemos ver un nivel hidroaéreo, ¿ya? Separando una densidad de aire de una densidad de líquido. ¿Sí? ¿Se ve esta línea, chicos? ¿La ven?
Alguien, por Se ve, favor, doctora. sigue. Se ve. Se ve, ¿no ve? Ya, perfecto. Entonces son marcadores que debemos nosotros fijarnos para decidir si el paciente se ha hecho en la posición de pie o es un paciente en decúbito, ¿no es cierto? Algunas veces no vamos a ver esta línea porque el estómago o va a estar lleno de líquido y no hay gas, o va a estar lleno de gas y no hay líquido, ¿ya? Entonces tenemos que basarnos tal vez en otros reparos, como por ejemplo la ingurgitación de las estructuras vasculares en las bases pulmonares, ¿ya? O la forma del corazón. El corazón se alarga, ¿no es cierto?, cuando el paciente está de pie. Y cuando el paciente está acostado, ¿qué pasa? Se va a ensanchar, porque el diafragma se va a elevar, porque los órganos intraabdominales en una posición en decúbito van a hacer mayor presión. ¿Ya? Eso es recordando nada más el aspecto normal de una radiografía. Siempre vamos a pensar que la radiografía se hace de pie, póstero anterior, ¿no es cierto?, bien centrado. Ahora vámonos a los patrones radiológicos anormales. Vamos a ver todos estos patrones, que son los más habituales de ver, los más frecuentes. Pueden haber varios otros, pero esos son los que vamos a revisar en la teórica, ¿ya? Bien, vamos a hacer énfasis en estos patrones y vamos a también en esta clase conocer algunas ventajas y contraindicaciones de las diferentes técnicas de diagnóstico por imagen más utilizadas en tórax. Pero antes del reconocimiento de patrones anormales, nosotros tenemos que saber la parte de la histología y de la fisiopatología, ¿ya? ¿Para qué necesitamos saber histología? Necesitamos saber histología y recordar un poco la estructura del pulmón, porque de ahí, de este recordatorio de cómo es la estructura del pulmón, es que van a salir también las imágenes que vamos a ver reflejadas en una radiografía o en una tomografía, ¿ya? Dependiendo qué parte de la histología del tejido pulmonar es la que está enferma, la que tiene patología, también va a adquirir esa forma en la patología, ¿ya? Acuérdense del lobulillo pulmonar secundario, ¿se acuerdan? Que tiene forma de una loseta, ¿no es cierto?, hexagonal, o de 5 lados, ¿no? También de 6 lados, 5 lados. ¿Qué tamaño tiene el lobulillo pulmonar secundario? ¿Se acuerdan, chicos? ¿Alguien que se acuerde? Más o menos, aproximado, 1 milímetro, 1 centímetro, 1 metro. ¿De qué tamaño es un lobulillo pulmonar secundario? Importante de saber porque ese es el tamaño que tenemos que buscar también en la radiografía, ¿no es cierto? 1 centímetro, 1 milímetro, 1 metro. ¿Qué tamaño vamos a buscar? ¿Ya? Importante saber, los septos interlobulillares son aquellos de tejido conectivo que van a separar el lobulillo pulmonar, ¿ya? ¿Por qué son importantes estos septos interlobulillares? Porque cuando hay patología se engruesan, ¿ya? En cierto tipo de patología que afecta a los septos interlobulillares, como por ejemplo, ustedes han debido escuchar bastante de las líneas B de Kerley, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Alguien ha escuchado ese término? Las líneas B de Kerley están nombrando a los tabiques interlobulillares, ¿ya? Al engrosamiento de estos tabiques interlobulillares es lo que hace que en la radiografía veamos o podamos ver las líneas B de Kerley. Vamos a ver más adelante en qué patología, ¿ya? Entonces, recordemos que histológicamente el tejido pulmonar está compuesto no solamente por los alveolos, ¿no es cierto?, que son el epitelio de intercambio respiratorio, ¿no es cierto?, las cavidades aéreas, donde se intercambia el oxígeno con el dióxido de carbono, sino también está compuesto por un esqueleto de tejido conectivo que va a sostener esa estructura junto con los bronquios
las estructuras vasculares y los linfáticos. ¿Ya? Entonces, todo eso está envuelto en un tejido de sostén que le llamamos intersticio pulmonar. ¿Ya? El intersticio pulmonar se divide en 3 tipos. El axial, axil o peribroncovascular, que va a estar rodeando las estructuras vasculares a nivel del lobulillo secundario. Las estructuras vasculares van a estar al centro del lobulillo secundario, el bronquio y la arteria. ¿Ya? Vamos a tener el intersticio o tejido conectivo interlobulillar, que está formando los tabiques que separan los lobulillos secundarios. ¿Ya? Por estos tabiques interlobulillares o intersticio interlobulillar van a correr los linfáticos y las venas. ¿Ya? Y luego vamos a tener otro segmento de intersticio de tejido conectivo que es el espacio subpleural, ¿ya? Que está a nivel del revestimiento pleural. Además, vamos a tener otro intersticio que es mucho más fino, mucho más tenue, que es el intersticio intralobulillar. Todas estas rayitas blancas es tejido conectivo, sujetando cada alveolo uno al lado del otro. Ese es el intersticio intralobulillar, alrededor de cada alveolo. Es mucho más tenue y mucho más sutil que el interlobulillar. Entonces tenemos esos tipos de intersticio que nos referimos al tejido fibroso, al esqueleto que sostiene la estructura del tejido pulmonar junta. ¿Ya? Eso es importantísimo de recordar porque es en base a la patología. Si la patología o la alteración está en los tabiques interlobulillares, está en el intersticio interlobulillar, si está en el intersticio axial o está en el intralobulillar, dependiendo dónde está la alteración, nosotros vamos a ver reflejadas imágenes diferentes en una radiografía. ¿Ya? Entonces aquí tenemos otra vez nuestra radiografía normal por rayos X. Esto lo vamos a trasladar más allá. Y tenemos el esquema, ¿no es cierto? El intersticio axial o peribroncovascular, ¿no es cierto? Es el árbol bronquial y arterial, que va a ser periiliar, ¿no es cierto? Lo que vamos a ver, alteraciones a nivel periiliar. Vamos a tener el intersticio interlobulillar, la línea negra aquí o las líneas blancas aquí, y eso lo vamos a ver reflejado aquí, pero no se ve, ya en una radiografía de tórax no vemos. En una tomografía, este intersticio interlobulillar, cuando está normal, es tan sutil, tan delgado, tan fino, que no podemos verlo. ¿Ya? El intersticio peribroncovascular o axial, tampoco podemos verlos, no debiéramos poderlo ver en una radiografía ni en una tomografía tampoco. Solamente cuando está aumentado de espesor logramos verlo. ¿Ya? Lo normal es que solo veamos estructuras vasculares y nada más. ¿Ya? Y tenemos el intersticio intralobulillar, que vemos aquí esta finita red. Lobulillo, intralobulillar. Bien, ahí nos vamos a acordar de esas imágenes para ir luego a la patología. En la neumonía, el patrón es de condensación, lo llamamos, ¿no es cierto? Aumento de densidad. En una radiografía se va a ver blanco, ¿no? En una tomografía también va a haber un aumento de la densidad, no va a haber aire. ¿Por qué? Porque la patología, ¿dónde va a estar en una neumonía? Fisiopatológicamente, ¿qué parte del pulmón, del tejido pulmonar está enfermo? ¿Cuál de las estructuras, chicos, se acuerdan? Fisiopatología de la neumonía ya han llevado en medicina interna. En fisiopato, por lo menos. Sí, doctora. ¿Qué parte del tejido pulmonar está enferma cuando hay una neumonía? Parénquima. ¿Cuál parte del parénquima? Muy bien, ¿cuál parte? Tenemos varias partes del parénquima. Nos acordaremos. ¿Qué parte?
Está afectando la neumonía a los tabiques interlobulares, está afectando al esqueleto axial, arterias, venas, está afectando a los bronquios, está afectando a los alveolos. En la neumonía, ¿qué parte del tejido se afecta? ¿Quién me puede decir? A los alveolos, doctor. Exacto, el espacio de intercambio gaseoso. El espacio alveolar es el que está enfermo. El espacio alveolar, es decir, solamente la parte de los alveolos, el contenido de los alveolos, que debería ser solamente aire, ya no es de aire, se llena de material inflamatorio, líquidos, células de detritus muertas, células inflamatorias, ¿ya? Y se ocupa, en vez de ser aire, se ocupa por todo este material celular y líquido y detritus. Entonces da este aspecto de condensación blanco, ¿ya? ¿Y los bronquios estarán afectados en la neumonía? ¿El árbol bronquial? No, ¿verdad? En la neumonía, por concepto de fisiopatología, solamente es el alveolo el que se afecta. El bronquio está sano, está normal, y por lo tanto, lo normal es que esté lleno de aire y se va a ver el broncograma aéreo así, ¿ya? Bronquios sanos, alveolos patológicos, ¿ya? En una radiografía, estas no son de muy buena calidad, pero en una radiografía deberíamos también buscar el signo del broncograma aéreo y en algunos casos sí se puede ver, ¿ya? En algunos casos no se puede ver como en estos pacientes, pero en la mayor parte sí debemos buscar el broncograma aéreo para certificar que el tejido que está afectado, el área o el segmento o la estructura afectada es el alveolo, ¿ya? En una bronquitis, ¿qué parte del tejido pulmonar está afectada, chicos? ¿Quién me puede decir? ¿El intersticio, doctora? No. Bronquitis es Doctora. los bronquios, perfecto. Los bronquios son los afectados. Entonces, la enfermedad va a estar en la luz de los bronquios, en las paredes bronquiales. Va a haber secreciones de detritus ocupando los bronquios. Por eso cuando ustedes auscultan y escuchan los roncus, eso es signo de que hay material, secreción en los bronquios que deberían estar libres, sin secreción, bien ventilados. ¿No es cierto? Ese es el signo semiológico, ¿no es cierto? Los roncos. Las flemas dentro de los bronquios moviéndose. En este caso no hay patología bronquial, no hay líquido dentro de los bronquios, porque si hubiera líquido se volvería blanco, ¿no es cierto? Muchas veces hay bronconeumonía. ¿Eso qué quiere decir? Que hay afectación del árbol bronquial y de los alveolos. ¿Ya? Las dos cosas pueden escucharse. Los roncus y ¿qué más? En la neumonía, ¿cómo es la semiología, chicos? Acuérdense. ¿Qué sonido se escucha cuando auscultan en pulmón? ¿Alguien que se acuerde? Estertores, si no estoy mal, doctor. A ver, ¿alguien más? Recuerden. Sibilancia, doctora. Que dicen que es como cuando uno frota cabello. ¿Qué se llama eso? Crépitos. Crépitos, eso. Crépitos. Signo o sinónimo de afectación del espacio alveolar. Roncus, afectación del árbol bronquial, de la luz bronquial, ¿ya?
igual que los signos que son semiológicos, que son al oído. Nosotros tenemos signos visuales, ¿no es cierto?, en las radiografías, ¿ya? Condensación y broncograma aéreo, ¿qué es? Neumonía, ¿no es cierto? Condensación sin broncograma aéreo, bronconeumonía, ¿ya? Algunas veces solamente vemos árbol bronquial ocupado por secreciones, pero eso es muy raro, ¿ya? ¿Qué pasa si el bronquio se tapa? ¿Atelectasia, doctora? Atelectasia, ¿no es cierto? Muy bien. Y en la atelectasia no es que los alvéolos se llenan de líquido. ¿Qué es lo que pasa con los alvéolos? Colapsan. El aire se vacía como un globo, ¿no es cierto? Que está inflado con aire y de repente colapsa. ¿Y cómo se va a ver el tejido pulmonar con alvéolos colapsados? Igual va a haber un aumento de densidad, va a haber un área condensante blanca, pero va a haber disminución de volumen. Asociada a ese aumento de densidad, va a haber disminución de volumen, ¿ya? Hay signos que nos van a llevar a pensar que el volumen pulmonar está disminuido, ¿ya? En cambio, en una neumonía no hay disminución de volumen, el volumen se mantiene intacto, pero hay aumento de densidad y broncograma aéreo. ¿Sí? Aquí hay varios ejemplos. Siempre hacemos una radiografía en 2 proyecciones en el tórax para saber cuál segmento pulmonar es el afectado. En este caso, en este paciente es en este caso, donde vemos el aumento de densidad. No hay disminución de volumen, los volúmenes pulmonares están preservados. PA, lateral. ¿Dónde está el aumento de densidad? ¿Dónde está la patología, chicos? ¿A la izquierda o a la derecha primero? ¿Pulmón izquierdo o pulmón derecho? Izquierdo. Izquierdo. ¿Dónde se está proyectando? En la radiografía posterior anterior, ¿dónde está la patología? ¿Dónde está el área de condensación, ya que estamos hablando de neumonía? En tercio superior, tercio medio, tercio inferior del campo pulmonar. Tercio medio, doctora, del lado izquierdo. Sí, ya, sí, esta parte, ¿no es cierto? Así es. Todo esto es un aumento de densidad que se está superponiendo también a la silueta cardíaca, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan del signo de la silueta que hemos hablado al principio, que es un término de descripción en radiografía? Aquí el signo de la silueta es negativo. ¿Por qué? Porque no está borrando el contorno cardíaco. A pesar de que hay patología aquí, no está borrando. Entonces es un signo de la silueta negativo. Si estuviera borrando esta parte del contorno cardíaco, sería signo de la silueta positivo, ¿ya? En este caso es un signo de la silueta negativo. ¿Y qué nos está indicando? Que esta lesión o esta imagen que estamos viendo no está en el mismo plano que el corazón, ¿ya? Y si no lo está borrando, quiere decir que está posterior, ¿ya? Solamente con ver esto yo sé que esta lesión está posterior a donde está ubicado el corazón. Y aquí vemos en la radiografía lateral que está posterior, ¿no es cierto? No está anterior, está posterior. ¿Y en qué segmento del pulmón estará? ¿Estará en el lóbulo superior, lóbulo inferior? ¿Dónde estará? Es el lóbulo inferior, ¿ya? ¿En qué segmento? Acuérdense que la cisura va de arriba hacia abajo, de posterior hacia anterior, en el lado izquierdo, una sola cisura, ¿no es cierto? Este segmento es el segmento apical del lóbulo inferior izquierdo, ¿no?
Cuando se afecta el segmento lingular del lóbulo inferior izquierdo, el segmento lingular está hacia anterior, ¿ya? Y cuando es el segmento lingular, se está proyectando más en la proyección posterior anterior, está más o menos en este mismo nivel, pero hay un signo de la silueta positivo. Se borra este contorno cardíaco. Y yo sé que eso es anterior, por lo tanto sé que es el segmento lingular el afectado. No olvidarnos, chicos, de que en los niños hay una imagen que es la del timo normal que puede simular un área de condensación. Pero el timo, acuérdense que está en mediastino superior y anterior. En una radiografía lateral lo vamos a ver ocupando este espacio, ¿no? Y tiene forma de vela de barco y tiene que ser un niño, ¿no? No es patológico si no hay sintomatología ni clínica de neumonía, ¿no es cierto? Bien. Más imágenes de neumonía. Aquí tenemos otra imagen de neumonía. Generalmente la neumonía va a tener contornos delimitados por las cisuras. Puede tener un contorno muy bien definido, ¿ya? Como por ejemplo aquí está la cisura. Este es el área de condensación. No hay disminución del volumen pulmonar y podemos ver broncograma aéreo algunas veces. Vamos a sacar esto de aquí. En este paciente vemos imágenes de condensación aquí, ¿verdad? ¿Sí? ¿Alguien ve alguna otra cosa más? ¿Alguna imagen que no debiera estar en campos pulmonares? Vamos a hacerlo más grande. Habitualmente la neumonía típica es con un solo foco, ¿no es cierto? Pero hay otras neumonías que pueden dar múltiples focos. En este caso aquí yo estoy viendo un área de condensación con broncograma que está posterior, ¿no? Aquí estoy viendo otra área de condensación que está anterior, lóbulo medio. Signo de la silueta positivo, se está borrando este contorno. En el lóbulo, cuando es el lóbulo medio el afectado, borra el contorno derecho del corazón, ¿ya? Y aquí vemos otra, porque el hilo pulmonar nunca va a estar tan lejos, ¿no es cierto? Ocupa solo el tercio interno del campo pulmonar y aquí está yendo hasta el tercio medio con la unión con el tercio lateral. Entonces, esta es una neumonía multifocal, ¿ya? Y en ambos pulmones, ¿ya? ¿Qué germen da neumonías multifocales, chicos? ¿Alguien sabe? Habitualmente son los virus, doctora. Ya, sí, los virus, pero generalmente la neumonía viral tiene imágenes de densidad en vidrio esmerilado, no da focos de condensación, ¿ya? O sea que difícil es que lo veamos con radiografía, pero sí es multifocal cuando es una neumonía viral. ¿Qué otra cosa más? ¿Qué otro tipo de germen da neumonías multifocales? Los estafilococos, ¿ya? Las neumonías por estafilococos son multifocales, bilaterales. ¿Ya? Si vemos neumonía multifocal, es por estafilococo, tenemos que dar el medicamento correcto que cubra estafilococos, ¿ya? Bien. Complicaciones de la neumonía. ¿Cuáles son las complicaciones de la neumonía? Aquí tenemos una neumonía que es con signo de la silueta positivo, ¿no es cierto? Se está borrando el contorno cardíaco. En lateral, condensación del lóbulo medio. En esta proyección es muy difícil de ver, pero sí hay un aumento de densidad mal delimitado y aquí está muy bien delimitado. ¿Ya?
Pero el lóbulo medio es así de este tamaño, chicos. Es así tan planito. No, no es cierto. Aquí se ve que hay una pérdida de volumen. Las cisuras se están acercando una a la otra aquí. Esta es una complicación de la neumonía. Puede obstruirse los bronquios, ¿no es cierto? Complicarse con bronconeumonía, y cuando los bronquios se obstruyen, ¿qué pasa? Hay atelectasia. Aparte de detritus alveolares, también puede haber un componente de atelectasia. ¿Ya? ¿Qué otra cosa más? ¿Qué otra complicación? Esta es una complicación. Si ustedes ven aquí, hay una burbuja de aire dentro de esta gran imagen de aspecto masiforme de condensación. ¿Ya? Esto es un absceso, ¿ya? Porque hay gas y líquido, por lo tanto vamos a ver un nivel hidroaéreo, y esta lesión está compuesta por área de tejido necrótico, ya se complicó y murió el tejido pulmonar, y aquí solamente hay pus y gas producido por las bacterias. La secuela de eso es un neumatocele, ¿ya? El mismo pacientito, ya se le trató, se curó, se drenó la pus, se vació, pero ahora queda una cavidad aérea que no tiene tejido pulmonar, que no nos sirve para el intercambio gaseoso. Neumatocele, absceso, atelectasia. 3 formas de complicación de una neumonía. Y se ve así. ¿Ya? Bien, otro patrón. ¿Qué horas son, chicos? Nos queda todavía tiempo. Ay, es este. Bien. ¿Quién me puede decir la fisiopatología del neumotórax? ¿Qué es el neumotórax, chicos? ¿Quién sabe quién me puede decir qué es el neumotórax? Presencia de aire en el espacio pleural. Eso, ¿no es cierto? Esa es la fisiopatología. Entrada de aire al espacio pleural. Y aquí vemos, en este lado hay colapso por completo del pulmón. Solo se ve aire dentro de un espacio pleural completamente extendido. Aquí el colapso del pulmón es parcial y vemos solamente densidad de aire, no es densidad de pulmón, en la periferia del campo pulmonar. En una tomografía se ve así. El aire es completamente negro, no tiene estructuras vasculares atravesándolo. Y aquí podemos ver incluso la pleura visceral, ¿no es cierto? Separada de la pleura parietal, que aquí no la podemos ver. Y aquí esta es una magnificación también de un neumotórax. Aquí vemos la pleura visceral. Aquí no hay estructuras vasculares. Acuérdense que el aspecto del parénquima pulmonar en una radiografía siempre tiene que haber estructuras vasculares. Por muy finitas que sean, siempre las tenemos que ver. Y aquí no existen esas estructuras, por lo tanto, esto es un neumotórax. Pequeñito, pero es un neumotórax, ¿no? ¿Se ve, chicos? ¿Se puede ver? Estructuras vasculares, no estructuras vasculares, ausencia. ¿Cuáles son las complicaciones del neumotórax? El colapso pulmonar y el neumotórax a tensión, ¿no es cierto? Va a comprimir la cavidad cardíaca y puede alterar el funcionamiento de la bomba cardíaca, ¿verdad? El paciente se puede morir. Entonces tenemos importante saber cuándo es lo suficientemente importante o significativo el neumotórax que necesita intervención, ¿ya? Que necesita un tubo de drenaje, ¿ya? Un neumotórax leve o mínimo no necesita un tubo de drenaje, se va a resolver espontáneamente en una semana, hay que controlar al paciente, nada más. En cambio, un neumotórax moderado o importante va a necesitar intervención, ¿no es cierto? Va a necesitar un tubo de drenaje pleural.
¿Cuándo es lo suficientemente importante un neumotórax? ¿Cómo valoramos el volumen? Hay muchas reglas para valorar el grado de importancia del neumotórax. ¿Sí? Siempre hay que escoger una sola que uno se pueda acordar fácilmente y que sea simple, ¿no es cierto? Que uno la pueda aplicar en cualquier imagen. En general, en las radiografías, a mí una regla que me gusta es decir más de 2 centímetros de distancia entre la pleura visceral y la pleura parietal, y es un neumotórax significativo. ¿No? Midiendo esto a nivel del tercio medio del campo pulmonar. ¿No? Tercio medio. Este es entonces un neumotórax significativo o no significativo, chicos. ¿Es leve o moderado? ¿O grave? Otra de las complicaciones es el neumotórax a tensión, ¿no es cierto? ¿Cómo sabemos que este, por ejemplo, es un neumotórax a tensión? ¿Por qué? Porque nos está desplazando ya el corazón hacia la izquierda. Debería estar aquí sobre la columna y está todo completamente ubicado en el campo pulmonar izquierdo. Y además de comprimir y dificultar el bombeo, el trabajo de la bomba cardíaca, también está comprimiendo el pulmón sano. ¿Ya? Esto es una emergencia. Tienen que ponerle un drenaje, por eso el paciente se muere. ¿Ya? Aquí vemos una imagen de una tomografía para acordarnos cómo se ve el neumotórax. A veces es una línea muy finita, pero siempre hay que estar atentos, ¿ya? A este tipo de imágenes. Otro patrón radiológico patológico, el derrame pleural. ¿Quién me puede decir la fisiopatología del derrame pleural? ¿Qué es el derrame pleural? Así facilito como el neumotórax es. ¿Nadie que me pueda decir qué es un derrame pleural? Es la acumulación de líquido en el espacio pleural, doctor. Correcto, ¿no es cierto? Es súper fácil. El espacio pleural, el líquido en radiografía se ve denso, ¿no es cierto? No podemos distinguir la densidad de parte blanda de la densidad del líquido, pero la característica es que va a tener una concavidad hacia arriba, ¿ya? O vamos a ver una imagen de menisco que se llama, ¿ya? Obliterando las porciones más declives. Acuérdense que el líquido se va a acumular de acuerdo a la gravedad, ¿no es cierto? De acuerdo a la posición del paciente. Este paciente está de pie, este está de pie. Si el paciente estuviera acostado, ¿cómo se vería? ¿A dónde iría el líquido? Se vería hacia el posterior, ¿no es cierto? Pero se esparciría en todo el campo pulmonar, ¿ya? Y veríamos un aumento de densidad completo de todo el campo pulmonar, ¿ya? Entonces, no todo lo que es aumento de densidad es condensación, ¿no es cierto? Entonces, debemos prestarle mucha atención a si el paciente está de pie o acostado. Bien, entonces este es un pequeño derrame pleural, este es un derrame pleural moderado, ¿no es cierto? Está ocupando la mitad del hemitórax. Y este es un derrame pleural masivo, está ocupando todo el hemitórax, ¿no? Aumento de densidad, no hay broncograma aéreo. No podemos saber si aquí abajo se esconde alguna lesión tumoral, una neumonía. No podemos ver por qué la densidad de parte blanda y la densidad de líquido se confunden en imágenes de radiografía. ¿Cómo podemos saber o distinguir si hay otro componente pulmonar y no solamente de derrame pleural? ¿Qué estudio le pediríamos, chicos?
Una tomografía. Es una tomografía, ¿no es cierto? Con una tomografía vamos a distinguir perfecta y muy fácilmente si hay un componente pulmonar aparte de un componente pleural de derrame, ¿no es cierto? Como en este caso, aquí vemos que no hay componente pulmonar, está bien ventilado el pulmón. Esta es una ventana para ver líquido y mediastino, no estamos viendo parénquima pulmonar, ¿ya? Pero si se ve así es porque está bien ventilado y no tiene patología, no hay condensaciones ni nódulos, ¿ya? Y aquí tenemos un derrame pleural bilateral moderado a derecha, leve a izquierda. Aquí tenemos la imagen anterior que les mostré de un foco de condensación que puede tener un componente de derrame pleural leve, laminar, ¿ya? También existe el derrame pleural subpulmonar que está entre el pulmón, en la cara inferior del pulmón y la superficie craneal del diafragma. ¿Cómo sabemos que esto es derrame y no es otra cosa? Porque vamos a ver que la porción más alta de la curvatura del diafragma se va a desplazar hacia el tercio lateral del pulmón, ¿ya? El contorno diafragmático normal, la porción más alta del diafragma está a nivel del tercio medio del pulmón, ¿ya? Del campo pulmonar. En cambio, esto está desplazado hacia el lateral y eso nos está indicando que esto puede ser un derrame pleural subpulmonar, ¿ya? No es lo habitual esta morfología del diafragma. Esto es líquido desplazando hacia craneal la base pulmonar. Aquí tenemos otro paciente con un derrame pleural de mayor importancia, ¿no? Bien. Importante no solo ver en los pacientes la anatomía radiológica, sino también hay que ver si tienen algún otro elemento que no sea biológico, ¿no es cierto? La presencia de tubos de catéteres nos está indicando que el paciente está grave, ¿no es cierto? Que es un paciente con una mayor afectación de su estado general de salud. Y tenemos que no solamente ver si existen estos elementos de intervención, sino también si están bien posicionados. Muchas veces están mal colocados y pueden producir mayores complicaciones en el paciente, ¿ya? En este caso, por ejemplo, este es un catéter venoso central que está entrando por el área de proyección de la vena subclavia izquierda y se está yendo a ubicar en el sitio de proyección de la vena cava superior. Está bien posicionado. Y este es un tubo endotraqueal. Y miren dónde está. Esta es la tráquea, llega hasta aquí. Este es el nivel de la carina. Les voy a agrandar la imagen para que vean mejor. No le hagan caso ahora a las flechas. Y si ustedes ven, aquí empieza el bronquio del lado derecho y aquí empieza el bronquio del lado izquierdo. Y el extremo distal del tubo endotraqueal está por completo en el bronquio del lado izquierdo. Por lo tanto, este lado del pulmón o el pulmón derecho no está ventilándose adecuadamente, ¿no es cierto? Solamente estamos ventilando bien con el tubo el pulmón izquierdo. Está mal colocado y puede producir lesión en la pared bronquial que esté ahí, ¿ya? Habitualmente el tubo debería estar, el extremo distal del tubo endotraqueal debería estar a 3 centímetros de distancia de la carina, ya debería estar hasta aquí, más o menos. Y está demasiado bajo. Y eso es muy importante de reportarlo porque este paciente se les puede complicar y la causa es un tubo en mala posición, ¿no? Tenemos otro tipo de catéteres. Esta es una sonda enteral con el extremo distal en área de la cavidad gástrica, ¿no? Entonces siempre tenemos que verificar que estén bien posicionados los tubos y reconocer qué tipo de tubos son, ¿no?
Bien. Otra patología que es bastante frecuente es el tromboembolismo pulmonar. Acordarnos que en una radiografía lo típico de ver, pero no lo más frecuente de ver, es un ensanchamiento del mediastino superior y una alteración en los ilios pulmonares. ¿Ya? Los ilios pulmonares van a ver cómo hacia distal, los ilios pulmonares están ingurgitados, pero hacia distal ya no se pueden ver estructuras vasculares. ¿Ya? Aquí tenemos una angiografía convencional y como ven, la interrupción del paso del contraste dentro de la luz vascular y hacia distal del sitio donde está el trombo, ya no hay contraste, ya no se ven los vasos, porque esta es una trombosis pulmonar, ¿ya? Lo mismo que aquí. Este es el signo de Westermarck, ¿ya? Interrupción o ausencia de estructuras vasculares con un aumento de la radiolucidez del pulmón en el área donde no llega flujo vascular, ¿ya? Y en una tomografía se ve mucho mejor. Esta es una tomografía, es una angiotac pulmonar con la mayor cantidad de concentración del contraste en la arteria pulmonar. Vemos aquí un defecto de llenamiento. Este es un trombo que está ocluyendo parcialmente la rama principal derecha de la arteria pulmonar, ¿ya? Esta imagen que vemos aquí, que es patológica, ¿no es cierto? Y que puede ser, y es compatible con, o nos sugiere una embolia pulmonar, también puede ser signo de otras patologías, ¿ya? Y también puede estar ausente, aunque haya embolia pulmonar, podemos no ver esta imagen, ¿ya? Puede ver una radiografía completamente normal y aún así existir una embolia pulmonar. Así que la sospecha clínica es muy importante, ya que si tenemos una radiografía normal y tenemos una sospecha fuerte de una embolia pulmonar, tenemos obligadamente que pedir el siguiente estudio, que es un estudio de mayor sensibilidad, como es la angiotac pulmonar. ¿Ya? Una tomografía de tórax con contraste no es diagnóstica para embolia pulmonar. Tenemos que pedir necesariamente una angiotac de arteria pulmonar para lograr el tipo de detalle y el diagnóstico de tromboembolismo pulmonar. Bien. Tenemos también otras imágenes. Aquí tenemos también ensanchamiento del mediastino superior, ¿no es cierto? Cuando en el caso de aneurismas aórticos o en el caso de disección aórtica podemos ver también ensanchamiento y alteraciones del contorno del mediastino superior y no podemos diferenciar, ¿no es cierto? O necesariamente, dependiendo de la clínica, o tiene un tromboembolismo pulmonar o puede también tener un aneurisma aórtico o una disección aórtica. Si estamos sospechando de disección aórtica, vamos a tener un dolor torácico intenso, ¿ya? Que no cede, de inicio bastante brusco, que no es lo mismo que en un tromboembolismo pulmonar, donde los síntomas, ¿cuál va a ser el principal síntoma, chicos? La disnea, la falta de aire, ¿no es cierto? La sensación de que le falta aire, porque no le está llegando oxígeno a través de las arterias a los pulmones. En cambio, en este caso, no hay hipoxemia, sino hay dolor, ¿no es cierto? Lo podemos confundir incluso con un infarto. Es un dolor importante de inicio a veces brusco. Entonces no vamos a pedir una angiotac pulmonar, sino vamos a pedir una angiotac aórtico, ¿ya? La técnica y el tiempo de adquisición de imágenes es distinto, entonces necesitamos saber qué cosa tenemos que tener la sospecha diagnóstica para pedir el estudio correcto, ¿ya? Y muchas veces, a pesar de que es la clínica, la radiografía va a salir normal, ¿ya? Por eso es tan importante la sospecha clínica, ¿ya? Porque muchas veces la radiografía no nos va a dar ningún signo
que nos pueda ayudar. ¿Ya? La disección aórtica es un desprendimiento de una capa, de la capa de revestimiento interno de la arteria y acumulación de la sangre entre medio de esta capa y esta es la íntima y acumulación en un espacio virtual. ¿Ya? Y eso también produce dolor torácico intenso y se puede confundir con un infarto, con otro tipo de patologías. ¿Ya? Bien, hasta ahí vamos a llegar, chicos, con la clase. Para la siguiente clase quisiera que me pudieran revisar así brevemente como lo hemos hecho con el derrame pleural, con el neumotórax o con la neumonía, que me revisen la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca congestiva. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? ¿Dudas? ¿No? ¿Todo claro? ¿Todo entendido? Sí, doctorita, creo que no hay. Bien. Bien, chicos, con eso terminamos entonces la clase de hoy. Esta es nuestra tercera clase, ¿no es cierto?